Bueno, pues esta es la segunda parte del video que dijimos que íbamos a tratar, el motivo de por qué se bautizó Jesús, ¿verdad? Como está escrito en los evangelios, en el Nuevo Testamento, como le llaman. Y bueno, en esta parte vamos a ahondar un poco en dos pasajes que han sido, vamos a decirlo así, como una columna vertebral en las creencias de las personas que llevan las doctrinas cristianas o la religión cristiana, como usted le quiera llamar. Cuando digo religión cristiana me refiero a toda religión que tiene a Cristo como centro y base de sus creencias, de sus motivaciones, de su modo de pensar, de su modo de ser. Entonces vamos a ver estos pasajes porque, como ya lo dije anteriormente, en el video pasado les comentaba yo que cuál sería el motivo por qué Cristo se bautizara, y reitero, muchas personas me han comentado que era por obediencia, lo cual ya vimos si es por obediencia, pero ¿obediencia a qué? Porque me decían que a cumplir la ley, no sé cuál ley y a qué ley se refieran, porque pues no hay ninguna ley que diga que se tiene uno que bautizar. Y en el contexto en el que estamos hablando, en la época de Jesús, en los tiempos de Jesús, las costumbres de Jesús, al ser él, vamos a llamarlo así, un ciudadano judío, ¿verdad? Pues lógicamente esas reglas no estaban establecidas en las leyes mosaicas o en la ley de Moisés, que era lo que seguían al pie de la letra en ese tiempo, ¿verdad? Entonces, por ende, no pudo haber sido, pues, que cumpliera esa ley, porque, reitero, no existe. Pero bueno, entonces, cuando la mayoría de las personas hoy se bautiza, muchas veces, reitero, no tienen ni la más remota idea de por qué lo está haciendo. Tienen argumentos que son creencias basadas en lo que les han enseñado, pero propiamente no han investigado quién inició estos ritos o dónde se hacían, por qué se hacían. Ya le comentaba yo que en la historia, cuenta la historia, ¿verdad? Vamos a llamarlo así, la historia sobre Egipto, que había una diosa llamada Isis, y sus devotos de la diosa Isis tenían que hacer este ritual para, vamos a llamarle así, para arrepentirse de su modo de pensar, su modo de actuar, su modo de hacer, y para que fueran unos soldados, vamos a llamarlo así, de Isis, ¿verdad? Y pues estaba este ritual, se hacía este ritual, y eso significaba que el nuevo devoto tenía puesta su confianza en Isis, en esta diosa egipcia, y que pues el nuevo devoto se atribuía la responsabilidad de cumplir con los preceptos de Isis, por así llamarlo, ¿no? Para no entrar más en el tema. Bueno, vamos a entrar de lleno a lo que sí nos compete en este sentido de leer un poquito la escritura. Y le comentaba yo que antes que nada, volver a agradecer la atención, el favor de su atención, pero quiero comentarle algo, que si usted todavía está enredado en el vínculo religioso, todavía es de aquellas personas que creen, por así decirlo, creen sin investigar, sin estudiar, sin poner en duda lo que cada domingo le digan en su congregación o en su lugar de reunión, y usted no lo investiga, no lo averigua, bueno, este video definitivamente no es para usted. Y no es para usted porque se va a llevar un tremendo golpe a sus creencias, a sus ideologías y a su modo de ver las cosas. Más sin embargo, si usted es una persona que analiza, razona, investiga, estudia, y que, permítame decirlo de la siguiente manera, le pide al bendito Creador con todas sus fuerzas que le instruya para que se le quiten, como dicen algunos amigos míos, se le quiten ese velo de, de la ignorancia, porque todos somos ignorantes, ya lo traté algún día, yo mismo soy muy ignorante de muchas cosas, pero vamos como la luz del día, ¿verdad? Que es de poco en poco, en crecimiento, hasta que
se aclare totalmente el día, ¿verdad? La luz del día. Pero bueno, entonces este canal y esta plática que vamos a tener durante estos minutos es para usted. Y aún así, si es usted ateo, si no es creyente o si lo es, le puede servir en algo. Le puede servir a usted como un método de enseñanza para saber si algún día lo invitan a bautizarse, o si ya lo hizo, o si está a punto de hacerlo, etc. Piense usted bien las cosas que va a hacer. No significa esto que por medio de este ritual usted, como lo dice la misma escritura, y lo vamos a ver, puede usted ser salvo. No se sabe de qué pueda ser salvo, pero tiene que ser salvo, tienen que meterle algún miedo para que usted sea salvo de algo. En fin, entonces vamos a leer por qué anteriormente dije que Jesús no podía haber proclamado estas palabras como judío. El maestro, para mí, en mi percepción, el maestro, no pudo haber dicho esto. No pudo haber afirmado estas palabras, ni siquiera por error. Y voy a decirle por qué. Mire, estamos en el Evangelio según Mateo, ¿verdad? En el capítulo 28, en el pasaje 16, dice que arriba le pusieron en algunas Biblias la gran comisión. O sea, que están encomendados los seguidores de Cristo a hacer esto, que supuestamente dijo Jesús. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Bueno, dice que le adoraron. Pero la escritura dice que solo el Creador es digno de adoración. Pero no vamos a entrar ahorita en temas de idolatría, ¿verdad? Bueno, le adoraron, pero algunos dudaban. Esos que dudaban, yo creo que hoy los tratarían como herejes, como un servidor. Pero bueno, Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Según estas son palabras de Jesús. Pero como ya lo comenté alguna vez, si usted analiza las Biblias de los primeros siglos, se va a encontrar con que estas palabras no están en esas Biblias. Fueron añadidas siglos más tarde, ¿verdad? Tiempo más tarde, que cuando se hicieron los primeros escritos. Y por ende, estas palabras nunca las pronunció Jesús. Pero nos las pusieron ahí, nos las metieron a la Biblia, y los pastores, y los curas, y los obispos, y todas las personas que tienen un interés por hacer discípulos, por hacer prosélitos, por hacer acarreados a sus religiones, pues las tienen que promulgar. ¿Para qué? Para que no se extinga la religión que profesan. Y también en muchas partes para que crezca el negocio, ¿verdad? De gente que no sabe qué está haciendo, pero ellos dicen, es que aquí Cristo lo dijo, y es un mandamiento, porque Cristo lo dijo, y si Cristo lo dijo, se tiene que cumplir. Bueno, pero le estoy aclarando que Cristo no pudo haber dicho estas palabras. Jesús no pudo haber dicho estas palabras. Entonces dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, para empezar, nadie, absolutamente nadie de sus apóstoles, que supuestamente esta instrucción tan importante les dejó Jesús, la tenían que cumplir al pie de la letra. Pero sucede que en el libro de Hechos, si usted le da una analizada así rápida, es más rápida, o más profunda todavía, no va a encontrar un solo prosélito o nuevo iniciado, como les decían a los de ISIS, a los que querían bautizarse para seguir a ISIS, a ningún nuevo iniciado en su religión que haya bautizado en esta fórmula o en este nombre, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque esta es una idea que vino mucho después y que ningún judío, pero ni uno solo, cree. Ni un solo judío cree. En lo que acá llamamos como la Trinidad o la Divina Trinidad. Origen netamente cultural,
¿cómo le llaman? Pagano. No escritural como está aquí. Entonces dice, por tanto, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cosa que, reitero, ni siquiera Jesús oyó esa terminología. No la escuchó nunca. Y estoy seguro que no la escuchó nunca porque, siendo judío y aprendido de la religión judía, o la filosofía judía, como usted le quiera llamar, bueno, pues ni siquiera fue mencionado en su tiempo. Pues reitero, no existía esto. Esta fórmula no existía. Y reitero, tan es así que en el libro de los Hechos, en el libro de Quebrot, no se va usted a encontrar esta fórmula bautizando sus discípulos a nadie. Unos dicen que fueron bautizados en el nombre del Señor, nada más. Nada más. Pues no dice que del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Terminología que se vino a meter en algún tiempo y hasta el día de hoy sigue vigente en muchas religiones. Enseñándoles, que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bueno, si nos vamos a basar en este pasaje, reitero, pues en el libro de los Hechos, y discúlpeme que sea tan reiterativo, pero en el libro de los Hechos nadie cumplió esto. Nadie absolutamente. Y yo me atrevo a decir que no lo cumplieron porque, lógicamente, como ya le dije, pues no lo escucharon de la voz de Jesús. Un judío sería imposible que le enseñe a ser prosélitos a las naciones. Como lo dije en el video anterior, no encuentro un solo judío que vaya a su puerta, toque su puerta y le diga, ¿no quiere usted ser judaizante? ¿No quiere usted ser bienvenido a nuestra religión judía? Mire, le doy mi parafleto en donde dice qué es la religión judía, qué prometemos y qué hacemos. Nunca va a encontrar usted eso, nunca lo va a encontrar. Pero la gente, al tener un total desconocimiento de lo que creen inclusive, pues se comen todo el día de hoy. Y entonces yo decía, ¿cuál es el propósito de que Jesús se haya bautizado? Ahora, ya leímos en Marcos, ¿verdad? Ya leímos en Marcos las instrucciones, en Mateo. Ya leímos en Mateo las instrucciones. Ahora vamos a Marcos y quiero decirle que en las primeras Biblias, le comentaba, el pasaje, los tales pasajes que acabamos de leer, no están por ninguna parte. No están, no existen. Usted investigue las Biblias del primer siglo y se encontrará que no existen estos pasajes, ¿verdad? Pero bueno, entonces después vamos a Marcos y va a ver que es totalmente, vamos a llamarlo así, otro mandamiento, totalmente distinto. Si es que haya mandado algo, reitero, Jesús que no lo mandó, estoy segurísimo que no lo mandó. Él no mandó hacer millones y millones de fans congregativos. Él no dijo, si te bautizas, tienes mi palomita y mi aprobación y eres discípulo mío. Porque además usted póngase a pensar, ¿cuántas millones de personas, millones y millones de personas en el mundo, como un servidor que lo hizo en su tiempo, se bautizó sin saber realmente cuál es el propósito? Solo porque alguien me dijo que Jesús lo mandó. Sí, puede ser que sí, pero a mí no tuve la certeza de investigar antes de dónde venía esa costumbre, vamos a llamarla así. ¿Quién la desarrolló? De hecho, Juan el Bautista, ¿por qué la hizo? ¿Por qué la hacía? Es curioso y al final lo vamos a mencionar. Y para un servidor es lo que Jesús hizo y el cual haya sido su motivo de bautizarse. Pero es para un servidor. Usted quizá es espiritual al 100% y podrá entender por qué lo hizo Jesús. Y quizá yo no lo entiendo porque yo no soy 100% espiritual, ¿verdad? Así vamos a ponerlo. Entonces, en Marcos 16,
en el capítulo 16, en el pasaje 12 dice, pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban en camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Ahí se termina el Evangelio de Marcos. Pero después, con el tiempo, y con la intención de hacer muchos creyentes, muchos discípulos, muchas entradas de dinero, mucha perdición, mucha ignorancia, mucha mala espina, vamos a llamarla así. Inventan algo más fuerte que simplemente pensar que con las parábolas que pueden transformar tu modo de vivir, que había dicho el maestro, le añaden todo esto, ¿verdad? Y dice en el 14, Jesús comisiona a los apóstoles. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Imagínese usted. Jesús, vamos a llamarlo así, ya espiritualizado, ya sin un cuerpo imperfecto, como llaman ellos, recién levantadito de entre los muertos, pues lo primero que viene es hacer reprochar algo. Usted se imagina, por favor, piense, razone. Alguien 100% está espiritual, reprocha, lo primero que hace es reprochar la forma del pensamiento humano. Eso déjelo para mí, que yo ni he resucitado ni nada. Y que le vuelvo a repetir, y ni soy 100% espiritual, no. Eso déjelo para mí, un mundano, por así llamarlo, mundano, como me han llamado muchas personas, o como una persona que pues todavía está en este cuerpo y que todavía no entiende las cosas espirituales, ¿verdad? Entonces, dice que les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, claro, después de reprocharles y decirles duros de corazón, etcétera, pues ahora vamos a componer esto y vamos a traer discípulos, creyentes. Y les dijo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Yo me pregunto, por ejemplo aquí, ¿qué conocía Jesús como el evangelio? Porque si usted se pone a pensar a lo que llamamos evangelios, que muchos dicen es la buena nueva, la buena noticia, pero estos evangelios que tenemos escritos aquí no fueron escritos en el siglo I, ¿verdad? En el sentido de que Jesús, después de muerto, empezaron a escribir. No, no fue así. Entonces dice que enseñaran el evangelio. Ahí se lo dejo de tarea. No más le digo un poquito para los judíos que es el evangelio. Quizá no para todos, pero para la mayoría sí. El evangelio es una promesa que se le da a Abraham o a Abraham. Léala usted. Ese es el evangelio. Pero aquí ya tenemos otra ideología totalmente distinta, desapegada de lo que se enseñó o se enseñaba anteriormente. Pero bueno, en fin, usted cree que el evangelio es esto que donde dice Nuevo Testamento para adelante, pero bueno. Dice, el que creyere y fuere bautizado, así dice, corra usted por favor, corríjame si me estoy equivocando. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Será salvo. Mas el que no creyere será condenado. Sí, o sea, está el miedo latente y la advertencia. Si tú no eres bautizado y no creyeres, o no creyeres y fueres bautizado, el lago de fuego te está esperando.
con su boca abierta para acabar contigo y tu alma por toda la posteridad. Claro, necesitamos un miedo y una ignorancia para tener una religión y nuevos adeptos y nuevos creyentes, ¿verdad? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Por eso siempre verás que muchas personas en las religiones se están peleando todo el día, toda la noche, todos los siglos, todos los meses, todos los años, con demonios. Y tienen sus guerras espirituales y ellos luchan. Y nuestra lucha no es contra carne y sangre. Y nuestra lucha es más allá en la bóveda celestial y no sé cuántas cosas que han creído y que no tienen ningún fundamento. Pero bueno, hablarán nuevas lenguas. Bueno, muchas veces no pueden domar la suya, ni entender su propio idioma, pero ya hablan nuevas lenguas, inentendibles para muchas personas, inservibles para otras tantas. Pero bueno, tomarán en las manos serpientes. Sí, por eso muchas religiones, ahí usted los ve con víboras en el piso y ellos las están agarrando, y aunque los muerdan, dicen que, pues según este pasaje, si yo ya soy un creyente, no va a pasar nada. ¿Hasta dónde llega la irracionalidad? Tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Si usted es un creyente de esto, lo invito a que se tome un vaso de cianuro o de cualquier sustancia tóxica, venenosa, pero como usted creyere, no le va a pasar nada. Imagine usted hasta dónde entra el fanatismo de la persona. No le recomiendo para nada hacer esto, desde luego. O si usted se quiere suicidar, bueno, pero yo le recomendaría que no hiciera esto. No les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Qué raro. Según esto lo prometió Jesús. Según Jesús lo dijo. Es raro porque en la pandemia no vi ninguno. Pero de verdad, vi hospitales llenos y enfermos por todas partes. Pero no había ninguno que estuviera poniendo sus manos. Si no, usted mándeme el caso y dígame, no, esta persona en un día, en un hospital, a 200 levantó de la pandemia, del COVID-19. Porque cree, porque está obedeciendo lo que dice Jesús. Entonces Jesús se compromete, según este pasaje, pues a que van a poner sus manos y sanarán. Y claro, después tienes el argumento cuando no funciona de que pues no es la voluntad de Dios. O sea, es incongruente, ¿verdad? Según todo lo que tú crees. Pero bueno, ahorita no entramos en esos detalles. En la pandemia se escondieron todos aquellos que tienen poder curativo. No hubo ni uno solo. Y los hospitales a reventar. Y mucha gente enferma y muriéndose. Perdón, pero es la voluntad de Dios. ¿Sí? Se me olvidaron. Según sus argumentos. Pues que no siempre ha sido la voluntad de Dios. Pregunto yo, ¿no siempre ha sido la voluntad del Creador que pasen estas cosas? Pero bueno, son ideologías de cada quien y son respetables. Pero bueno. Entonces, según muchas personas se bautizan porque es la demostración pública, ¿verdad?, de que una persona se ha arrepentido de sus pecados. Pues, la verdad es que para un servidor muchas personas de estas tienen una verdad cognitiva. O sea, dicen que ya están arrepentidos de hacer sus maldades, pero siguen en las mismas. Hasta luego, hasta se pulen y un poquito más. Yo no soy juez ni mucho menos. Pero es visible a todo mundo que cuando después muchas personas hacen este ritual, pues siguen en las mismas. Pues no cambia nada. Pero aquí dice que si no se bautizare, no será salvo. ¿A quién le hacemos caso? ¿A los hechos o a los dichos? Entonces, de repente, muestra su pecado, decide hacer la voluntad de Dios y empieza a caminar como Dios le manda, ¿verdad? O como ellos llaman, como Jesús
tratan de copiar el ejemplo de Jesús en todo aspecto de su vida, lo cual me parece muy bien, me parecería muy bien, de verdad. Si ese fuera el motivo por el cual te estás bautizando, de verdad te felicito. Qué bueno que has cambiado, si la religión te está ayudando, qué bueno. Pero no es el enfoque como lo maneja la religión. Porque aquí es donde voy a entrar en la polémica y donde todos se me van a venir encima. ¿Verdad? O sea que, en pocas palabras, muchas personas dicen, es el entierro de mi vida pasada para tener una nueva. Lo cual reitero, te felicito, me daría mucho gusto que así fuera. Pero en muchas veces y en muchos casos, al paso del tiempo te vas a dar cuenta que quizá no has logrado ese objetivo. No te estoy desanimando. Si tú estás en ese aspecto de tu vida en donde dices, voy a reflexionar qué he hecho de mi vida, voy a caminar bien, qué bueno que te haya servido esto. Si aún tú lo crees como un mandamiento que Jesús haya dicho, qué bueno que lo realices. Y no tienes tú la culpa de que nadie te haya dicho e informado cuál haya sido la idea original, como lo que oíste de Isis. Ahora dicen, no, es que algunos judíos sí se bautizan. Pues yo que sepa, en sus tradiciones no existe esto. Existe el Brit Milá, pero el Brit Milá es otra cosa, o sea, el pacto de la circuncisión. El pacto de la circuncisión es para un servidor también algo sumamente, quiero llamarle así, pues un acto muy violento sobre un bebé, ¿verdad? Algún día hablaremos de esto, pero para mi punto de vista es un acto muy violento. Si en algo te sirve, si tú eres judío y en algo te sirve hacerlo, o crees que Dios está contento por lo que tú estás haciendo con tu bebé, mutilándolo de una parte, bueno, pues también es respetable. Ante la ciencia no sé qué tan benéfico sea, pero reitero, me parece una crueldad. Así, no me importa de qué religión eres, pero es una crueldad para mí. Y otros dicen que es el Bar Mitzvah, que ese es el bautismo. No, no tiene nada que ver. El Bar Mitzvah, que es el hijo del mandamiento, es el proceso donde un niño es formado para, en las cuestiones ideológicas, reitero, de la religión judía, para poder llevar un estilo de vida lo más correcto, moral y espiritualmente posible, por medio de enseñanzas, por medio de, hasta en cierta forma, de cuentos, de alegorías, de parábolas, ¿verdad? Y es respetable y su formación de muchos es admirable, pero no tiene nada que ver con el bautismo y no nos salgamos del tema. Entonces, para resumir, según por qué Jesús se bautizó. Yo sé que mi punto de vista siempre altera a muchas personas para que saquen lo mejor o lo peor de ellos. Lo mejor cuando se ponen a investigar, a estudiar, a analizar y van creciendo para su forma de vida. Y lógicamente esto beneficia a los demás. Pero sacan también lo malo, no las mismas personas, otras personas sacan lo peor de ellos, vamos a llamarlo así, no lo malo, lo peor de ellos. En insultar a un servidor, en no investigar nada, en decir que este canal lo maneja Satanás, porque pues así he oído, yo, es de verdad que ya vamos a hablar del Satanás y verás también de qué se está hablando, pero la verdad es que no es mi motivo que las personas hierren. Mi motivo por hacer todo este tipo de percepciones personales es que, reitero, tú crezcas, alcances los grados de investigación para que tú puedas analizar con detenimiento, sin religión, sin creencias, sino que tu fe sea firme en las cosas que creíste o que creías. Y entonces, reitero, perdón, si Jesús se bautizó, pienso para un servidor, quiero terminar ya, que fue por motivos, y es aquí a donde viene lo duro,
y donde probablemente usted no comparta para nada mi forma de pensar. Pero analícelo, por favor. Si Jesús no mandó nada de esto, porque ya le dije porque por sencillas razones de que él era judío, no pudo haber mandado a hacer prosélitos, en resumen. Él no mandaba a hacer discípulos, y sus discípulos que él tenía ya venían, vamos a decirlo así, hechos, porque Juan el Bautista los tenía. Piense un poquito lo que le voy a decir. ¿Cuáles fueron quizá los motivos de haberse bautizado? Recordemos también que ya Jesús conocía, desde luego, de la cultura egipcia. Juan el Bautista también la conocía. Por lo menos 3000 años antes de Cristo o de Jesús, ya se conocían los dichos de los egipcios. Y si en un principio le dije que el ritual antes era de origen para la deidad de Isis, donde el iniciado confesaba sus maldades delante de otros devotos, luego era, vamos a decirlo así, bautizado, inmerso en agua, salía, ¿sí? Creía que el baño ritual le purificaba de sus faltas y entonces le daban la bienvenida y lo enrolaban a las filas de la diosa salvadora. Todo esto ya lo sabía Juan el Bautista y lo sabía Jesús y lo sabían los judíos de la época. Pero fue una tradición que se fue repitiendo en diferentes culturas, en diferentes modos de creencias. Y es como si hoy usted dijera, bueno, sí, no lo mandó Jesús, pero pues vamos a hacer un ritual religioso para que, pues esto demuestre que seamos devotos de tal o cual religión. Bueno, pues por eso le digo, está bien hecho. Pero ese no es el motivo de la plática. El motivo de la plática entonces es por qué se bautiza Jesús. Bueno, rápido y sencillo se lo voy a decir. Es porque si usted piensa un poquito, Juan el Bautista y vea sus predicaciones según la Biblia de Juan el Bautista, al menos está una, donde les llama generación de serpientes, víboras, hipócritas. Enderecen el camino, regresen a las sendas, dice. Regresen a las sendas. ¿Cuáles son las sendas? Al origen de las cosas bien. Regresen al camino. Muchos de los que oían sus sermones eran judíos, pero otros que pasaban por ahí y que estaban viendo que no se hiciera una revuelta, una revolución, porque en ese tiempo el Imperio Romano estaba liderando, estaba encima de los judíos, estaba casi por desaparecer, o ellos tenían toda la intención, por así decirlo, de que desapareciera, y si no la historia se lo va a demostrar, de que desaparecieran los judíos, como hoy muchos países están interesados en que desaparezca Israel, por así decirlo. Entonces, pues nada ha cambiado, ¿verdad? Siguen sobre ese pueblo y siguen tratando de desaparecerlo del mapa. Entonces, en este momento, recordemos que Juan el Bautista, pienso desde mi punto de vista, que su inclinación es hacer una revuelta, lógicamente sí, moral también, para que establezcamos los bienes, pero, al fin y al cabo era un revolucionario, alguien que se oponía al Estado que en ese momento estaba liderando sus costumbres, que estaba controlando sus ideas y que ya estaba tratando de imponer las suyas. Volvemos, Roma, el Imperio Romano. Entonces piense por un momento. Juan el Bautista también en sus sermones estaba levantando la voz. Voz que clama en el desierto. Pues sí, en la tierra seca, en donde no hay una moral para empezar, y mucho menos una espiritualidad. Regresar a las sendas antiguas, hacer camino de bien, dejar de ser hipócritas. Ese era su mensaje, ¿verdad? Muy alejado de lo que hoy vemos en motivación personal en cada
lugar de reunión, pero bueno, eso es otra cosa. Y entonces, pues tenía a sus prosélitos. ¿Y cuál era el modo de demostrar que eras un guerrillero para la causa? ¿Que eras alguien que te querías enrolar en las filas del pensamiento de Juan el Bautista? Bautizándote. Bautizándote. Como en las filas de ISIS. Bienvenidos los nuevos soldados. Y luego dirías, no, pero Jesús no pudo haber hecho eso. Bueno, sus intenciones de Jesús quizá no eran esas. No eran esas. Ser una revolución con espada, con las armas de ese momento. Pero de que venía Jesús por una revolución, eso no hay duda. ¿Lo hizo? Sí lo hizo. ¿Cómo lo hizo? Por medio de la espiritualidad de las enseñanzas. Por medio de tratar de que se cambiase el interior primeramente y el pensamiento del ser humano. Y entonces Juan el Bautista dice, ya llegó el que esperábamos. No, pues sí, Juan el Bautista dice, no, pues es que yo creo que no voy a cumplir la meta porque ya ven que somos más de 15 y que diario venimos preceptos a ser más revolucionarios, y pues Juan lo sabía, que donde los romanos vieran a grupos de más de 10 personas reunidas, era para hacer una revolución. Iban inmediatamente a la cárcel. Y muchas veces, como el mismo Juan el Bautista, Juan el Inmersor, eran decapitados, asesinados, torturados. Y Juan murió por la causa. Juan murió por la causa. Inclusive hay un pasaje donde sus discípulos van y le preguntan a Juan, oye, ¿qué pasó? ¿Qué hacemos? Voy a parafrasearlo, ¿no? Pues sigan a Jesús, a mi primo. Él es el que va a tomar la rienda de esta nueva revolución. Porque Juan también pensó que en su momento, como todo pensamiento judío, cuando se refiere a un Mesías, era una persona que venía a hacer una revolución de una guerra, como la guerra de los Macabeos, donde también Judá Macabeo es un revolucionario, es un Mesías. Y así diferentes Mesías han existido en la historia de Israel. Muchos Mesías. De hecho, David era un Mesías. Era un guerrero. ¿Cuántas veces fue por el arca y la trajo? Y decían, ahí viene nuestro Mesías, nuestro libertador de los pueblos opresores. Pues sí, los filistín, los filisteos. Hoy se está esperando un Mesías. Yo por eso a veces cuando dicen que Jesús es el Mesías, digo, ¿hasta qué grado lo han bajado? ¿Hasta qué grado lo han bajado? De hacerlo un revolucionario, pero de guerra. Un guerrero. ¿Hasta qué grado lo bajaron a Jesús? No, hombre, qué barbaridad. Cuando sí, para un servidor sí es un revolucionario, en el concepto moral, en el concepto espiritual. Vino a revolucionar, según mi punto de vista, vino a revolucionar, y para mí, mis ideas, mis pensamientos, mi corazón, mi todo, y entonces tener una perspectiva de cómo caminar en mi vida. Pero no me vino a enseñar a tomar un fusil, aunque muchos escritos dicen ahí, yo no vine a dar paz, ¿verdad? Sino vine a poner espada. Pues él mismo lo dice, vengo a poner espada, según dicen muchos. Vengo a poner en contra a uno de otro. Y mira que después de las religiones que se han inventado, muchos andan matando en su nombre. O sea que sí fueron unos buenos discípulos, por así llamarlos, del Jesús literal, del que está ahí en su Biblia, del que usted lee y dice, no, pues sí, aquí dijo que vino a poner espada. Y mira que los cruzados, las campañas de donde David Koresh, que mató a muchos en Waco, Texas, ¿verdad? En nombre, pues, de la religión de Jesús. Entonces, termino con lo siguiente.
¿Qué fue lo que probablemente, porque yo no le pregunté a Jesús, por si me dice usted que usted le preguntó a Jesús sus ideologías, lo que pensaba? No, por favor, no. No, por favor, no. Pero quiero pensar al menos para un servidor que Jesús se bautizó porque venía a revolucionar las cosas. Pero ya le expliqué en qué sentido. No en el sentido que quizá Juan el Bautista pensaba y quería. Y tan es así que hasta el día de hoy sigue el pensamiento y muchos dichos de Jesús en la vida de las personas que tuvieron una revolución en su cabeza y cambiaron su modo de pensar. Pero, de la maldad de algunos que pusieron estos pasajes y que le inventan a usted que se tiene que bautizar por ciertas o cuales cosas. Y que tienen en su ideología hacer más dinero y traer más gente a sus templos. Es como cuando usted tiene una idea pagana, por así llamarla, pagana, para santificar las cosas que usted está haciendo. ¿Cuál es la intención que usted tiene en el lugar en donde usted se reúne, como le llaman líder, para bautizar a las personas? Y si usted se está a punto de bautizar, ya se bautizó o se quiere bautizar, pregunte si es genuina o no su intención, o cuál es su intención para pertenecer a un grupo, a una religión, a ser un revolucionario. ¿De qué sentido? ¿Qué es lo que usted quiere hacer realmente? Y espero que haya quedado claro que estas instrucciones jamás las dijo Jesús. Jamás. Investíguelo y que el Creador le ayude en esa ardua tarea de investigar. Nos vemos pronto. Cuídese mucho.